maestro del juego soy yo. Lógico. Esta compañía australiana dice... Kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again. It's Ahí vemos a la abuelita que se muere. Que ya estaba muerta. Ya, muerta. Vuelve a revivir si la vida le... Y vuelve a... Otra vez, la pobre La abuela. abuela, por cierto. Más mira que los gatos tiene la señora. Se pasó a esta señora, mira lo que le pasa. ¿Le faltan palos para el puente? ¡Oh, no! ¡Ay, otra vez! Un pianazo la señora. Asalto bancario. Mira, mira. Adivina quién matan. A la pobre abuela. La señora. ¡Ay, la pusieron a la señora! Y la abuela es fantástica, además. Mira qué maravilloso. ¿Segura de vida? ¿Segura de Es vida? una No, nona. ¿No? Sí. Es una nona. Mira el ponga carro bomba atención. Brum. Mira, 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 mira la caída de la abuela espectacular. La onda acá. expansiva acá. Hola, Ortiz. Mira, mira, escucha. No voy a poder ir a la reunión. Es que mi abuela Ya. tuvo un accidente. La mató tantas veces porque era flojo el weón. Que hay mucha gente que mata varias veces. Deja a tu abuela en paz. Busca un trabajo. Busca un trabajo que te apasione. Qué bueno. Ese era el Qué bueno. mensaje de esta publicidad. Bueno, Bueno, A ver, Excepto de la ¿quién de publicidad. acá, quién de acá Bueno. no ha matado alguna de la abuela? No solo No, yo no tengo esa yo maldad. no Yo no la maté, pero la la enfermé. Yo la enfermé a la vieja. Sí, Yo con también. cariño, Mira abuela que las sabe. palabras tienen mucho poder, ¿no? No, Mis abuelitos ya están todos en el cielo, así que no puedo tener esa excusa. No, pero si igual uno la miente, digamos. sí, da lo mismo si no la No, la conocen a la abuela. abuela. Pretexto nunca Pero la abuela, es muy todo se buena, sabe. es muy buena. La Los pobre abuelos te ayudan abuela hasta en eso. se murió un montón Los de abuelos te veces. ayudan hasta en eso. Sí, Hasta en eso. hasta en eso. Siempre ahí. Es la obligación de los yo De abuelos. hecho, yo te tengo decía, mi tía... tengo todavía una abuelita. No lo voy a adoptiva. matar, pues. No, Una abuelita. de hecho, en mi cuando yo hice cuarto medio en el colegio, mis papás ya no querían ser apoderados míos porque yo era muy desordenado. Me imagino. Entonces estaban aburridos, que lo llamaran por teléfono, me iban a la oficina, ya no querían más Y tan conmigo. correcto que eres Entonces, ahora, mi José, tía abuela... ¿Y Mi en tía qué abuela momento Lola cambió, se hizo mi apoderada. Pobre Entonces señora. ella iba a las reuniones de apoderadas. Qué buena. Qué bueno. Pagó en Ay, vida. qué buena. Ella pagó en Se vida. llama amor. Mi tía abuela iba, claro. Era así como que ella te bancó en la Ella última. iba a todas las ¿Y reuniones. no tenía nietos tu tía abuela? No, pues. ¿Abuela o tía No tenía abuela? hijos. Decidió. Sí, pues yo también Amor tenía de una tía abuela abuela. igual. ¿Era tía abuela? Tía abuela. Yo también. Otra publicidad Sí, yo también habla tenía de tía que abuela hay igual. mucha gente que asocia cuando tú tienes un nombre, un personaje conocido que te puede jugar a favor. Cuando te ponen el nombre y por coincidencia tú tienes el apellido, por ejemplo, si te llamaras Alexis Sánchez, en caso de los chilenos, o algo que te haga hacer así como que, hoy Salo por Reyes. teléfono tu nombre y al tiro la gente te relaciona con el personaje famoso. Miren lo que le pasa a este personaje que también le ocurre lo mismo. Checking in. Name, please. Michael Jordan. Michael Jordan. Miren la frustración y la decepción de la gente cuando cachan que no es Michael Jordan. Bueno, en Chile está la Jennifer López Sí, también. pues. That's me. Oh. Ay, al pobre, le mandan regalos, le todo. Mira, mira, una champaña así. No, no, no era Michael Jordan. ¿Suspende el regalo no era? Qué desgraciado. O sea, se le verían los beneficios, pero se le acortaban apenas lo No es veían. locura, es deporte, weón. Qué bueno, weón. Que ganáis bueno, ¿no? La asociación directa, que claro, te puede jugar a favor, pero a la hora de los Michael cubos, la frustración y la Vos sabés que desilusión entendía, frente al... ¿no? No, si la entendí. la cara. No, si la entendí. Broma. No, si la entendí. Mariela, el humor trasandino de Mariela. Bueno, esas entonces las coincidencias de llamarse como Michael Jordan. Esta habla de los papás. Cuando uno en el verano hace mucho calor, entonces los papás, imagínate lo que es encontrarte a tu papá en calzoncillo en ocasiones que La en realidad calor, po. no te gustaría verlo. Eso nos muestra esta publicidad que también viene desde Argentina. Along with summer comes every family's worst nightmare. Dads in briefs. Qué buena. Está muerto calor, entonces andan todo el día en calzoncillo. Mira, llega a la casa con la amiga y se encuentra... Al marido en bolas. Mira. Mira, pues el hijo con un amigo ahí disfrutando y el papá ahí con el moto al aire. Hasta el perro la mira con asquete. No, mira, esta por favor es maravillosa. Mira, mira, mira. Mira la niñita. Ay, no. La Qué feo que se gusana. vuelven algunos hombres en mí. Papás en ropa interior. Era una publicidad de aire acondicionado. Por favor. Bueno, No, ¿no? muy buena. Está buenísimo. Buenísimo. Eso era entonces una
una muestra de la mejor publicidad que se presentó en el Festival de Cannes 2012, el fin de semana recién pasado, señores. Maquita, espectacular lo que nos trajo la exclusiva, pero hoy, señores y señores, le tengo una exclusiva que no puede dejar de ver en este programa. Hace 2 o 3 semanas atrás, uno de los documentales más polémicos que se exhibieron en Chile. No estoy hablando de La Última Tentación de Cristo, nada por el estilo, sino el documental de Pinochet, Uy, señores y señores. A la muy vuelta, polémico. imágenes exclusivas, ¿sí? ¿Me está escuchando bien Juan José, Felipe, Maquita, Laurita? Imágenes exclusivas del documental aquí en Así Somos. Oh, qué bueno. Muy fuerte. Merino. Mire. Muy fuerte. A la vuelta de comerciales, imágenes exclusivas del documental de Pinochet, ese donde quedó la escoba fuera del Caupolicán, se agarraron a combo, pero vamos a Y trae mostrar todas las trae imágenes pedacitos y más todo. polémicas, pedacitos, aquí las vamos a debatir. Ay, qué A la vuelta de bueno. comerciales. Tanta cosa que Juan pasó. José, prepárese. Maquita, te invito un pisco sour. Ay, Laura, no, pisco sour, me muere la lata. Ay, que eres pesada, Maquita, lleva algo tú entonces. Pero claro, yo no salgo nunca sin mi vodka Smirnoff, el vodka más vendido del mundo para que tú sepas. Ay, vodka Smirnoff, qué rico, con tónica, con naranja, o un Cosmopolitan. Sí, por Laurita, y no olvides las exquisitas combinaciones que puedes hacer con Smirnoff sabores. Raspberry, vainilla, orange y citrus. Exquisito, porque tienes que estar ahí, entra al mundo Smirnoff y hazte fan en www.facebook.com/Smirnoff Chile y participa por increíbles premios. Haz de tu noche una noche extraordinaria junto a Smirnoff y recuerda beber responsablemente. Bravo. Bien. Muy bien. Buen consejo. Bravo. Ahí. Se los dije antes de ir a comerciales. Luis Felipe, por favor, quiero que esté muy atento Sí, con este primer voy a estar extracto. Con este primer extracto del documental que la verdad yo no he tenido la posibilidad hasta hoy día de verlo temprano, pero yo creo que nadie más ha tenido la posibilidad de ver algún yo no lo he extracto. visto. ¿Alguien lo ha visto? Yo creo que nadie lo ha visto yo no acá. lo he visto. Bueno, quiero que tengan el conocimiento de que este documental está hecho por fanáticos de Pinochet. Entonces hay que entender que ciertamente en algunos momentos hay algún lenguaje un tanto esquizofrénico, un poco loco, un poco exagerado y fanático. Y quiero que por favor vayamos con esta primera parte del documental donde hablan de la liberación de Chile. Miren. Al asumir el general Augusto Pinochet Ugarte como comandante en jefe del ejército, las piezas claves del porvenir de Chile se ubicaron en el lugar justo, en el momento preciso. En la madrugada del 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército, establece su cuartel general en el recinto militar de Peñalolén. A las 7:30 de la mañana, la liberación de Chile estaba en marcha. En pocas horas, las Fuerzas Armadas controlaban todas las ciudades y centros estratégicos del país. Al atardecer del 11 de septiembre, la primera gran batalla por la libertad de Chile había concluido. Semanas después del pronunciamiento militar, Patricio Aylwin, uno de los principales líderes de la democracia cristiana, validó políticamente la acción de las Fuerzas Armadas de Chile al declarar en una entrevista a un corresponsal del News Service de Washington y Bonn. La llamada vía chilena de construcción del socialismo, que empujó y enarboló como bandera a la unidad popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada. Pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. Gran declaración de Patricio Aylwin diciendo las Fuerzas Armadas se adelantaron a esta debacle que ya se iba a instalar en Chile de esta guerra civil, Felipe. Sí, es interesante esta primera parte porque de alguna manera circunscribe lo que significó el 11 de septiembre de 1973 a cosas bien chiquititas. Y hay varias inexactitudes. Como dice Gonzalo, en general los documentales no son rigurosamente históricos. No busca el rigor histórico ni busca el rigor del dato, sino que de alguna manera busca la visión de un lado o la visión de un grupo de personas. O dependiendo en este caso del director o los financistas que estén detrás de este documental. El director, yo no recuerdo el nombre, yo creo que Jorge me pueden decir usted. Ignacio Seges. Ignacio Seges. ¿Por qué lo digo? Porque es bien interesante, porque ahí de partida nunca muestra el Palacio de la Moneda. Nunca muestra la resistencia que hubo en el Palacio de la Moneda. Y además también habla ahí respecto a que se lograron controlar la ciudad, en fin, y que no pasó nada. Claro. Eso no fue tan exactamente así.
Y de hecho, historiadores han establecido que gracias a que el expresidente Allende no llamó a los cordones industriales a salir a la calle y a defenderlo a él, a defender el régimen constitucionalmente establecido, es que se evitó un baño de sangre mayor. De hecho, los militares hasta el día de hoy no logran entender cómo esos famosos cordones industriales no salieron nunca a la calle. Y créanme, no fue porque fueron neutralizados, simplemente porque algunos no se atrevieron, porque fueron cobardes, y hay que decirlo, y otros definitivamente al no recibir esa instrucción de quién estaba a la cabeza, en este caso el presidente Allende, no lo hicieron y finalmente le hicieron, comillas, la pega más fácil a los militares. Felipe, pero mira, quedémonos un poco en esa frase que dice: al atardecer del 11 de septiembre, la primera gran batalla por la liberación de Chile. Digo, yo no nací en esa época, pero yo no tengo la sensación de que aquí nadie estaba preso, no había... O sea, no había una situación como de Somalia, digamos, donde éramos víctimas todos de algún sistema maquiavélico, demoníaco. Era como un relato un poco fanático, así como... O sea, claramente está hecho por un grupo de gente que es del lado de Pinochet, pero ¿sabéis qué? Cuando se habla desde un solo lado y hay una visión, lógicamente, de seguidores de él, tú decís, claro, hablan de... había por la liberación de Chile, dice ellos, había comenzado la liberación de Chile. Claro, para ellos, porque en realidad Chile en ese minuto también ahí sí que empezaron a haber presos y detenidos y desaparecidos y un montón de gente que y violaciones a los derechos murió humanos. Y entonces tú decís, claro, esto habla de que tiene que ver y muestra evidencia de que es de un solo lado y que no hay aquí no hubo un balanceo, ni fue conversado ni discutido. Además, el concepto de liberación de Chile, cada 11 de septiembre, el general Pinochet en el Diego Portales decía: al conmemorarse un nuevo aniversario de la liberación nacional. O sea, el concepto de, primero, pronunciamiento militar, 2, liberación nacional, y por eso ellos hacen el juego de lo que pasó el 11 de septiembre, muy, muy específico, muy, muy chiquitito, y después caen a Patricio Aylwin, que era el entonces presidente de la Democracia Cristiana, partido más grande de la oposición al presidente Allende, de alguna manera justificando este golpe. Sin embargo, se saltan cosas re importantes, como por ejemplo que muchos militantes de la época de la Democracia Cristiana firmaron un documento al otro día del golpe de Estado, alegando y rechazando justamente esta acción de los militares, lo que les significó que los persiguieran y estuvieran clandestinos. Entre otros, Belisario Velasco, entre otros, hubo muchos más. Bueno, hay ciertos, claro, como tú decías, Felipe, ciertas palabras que son medio ambiguas y que tienen distintas definiciones para distintos sectores, como liberación, que decía el gobierno militar, o los seguidores, liberación, no hablan de dictadura, ¿te acuerdas que decían régimen militar? Sí, claro. Y también el tema, por ejemplo, de guerra irregular. También era otro concepto medio como entre Tongoy y los Vilos, y asesinos. Miren la descripción, por favor, de los asesinos en este extracto del documental. Los militares ordenaron todo este asunto del país. Estoy escuchando su conversación y sabe que lo más importante es que una vez que los militares ingresaron al gobierno, automáticamente el marxismo se terminó. Y la guerra también. Ojalá hubiese sido así, porque a partir del 11 de septiembre del 73 se renovó con mayor fuerza la guerra irregular. Tata, ¿qué es la guerra irregular? ¿No son tan guerras? Mira, son guerras no como las tradicionales, es cuando no se ve el enemigo de cara. Eso es terrorismo, es lo que pasa con las FARC, con los talibanes. Durante el gobierno de Allende, el senador comunista Volodia Teitelboim comentó públicamente que morirían entre 500.000 a 1 millón de chilenos al estallar la guerra civil. Si esta guerra civil nunca llegó a cumplir su sangriento objetivo, fue gracias al trabajo de los servicios de seguridad e inteligencia de las Fuerzas Armadas y de Orden, las que debieron enfrentar un largo estado de guerra irregular que costó la vida a varios de sus miembros. Evidentemente que existía una guerra no regular, una guerra no declarada, pero existía. Nosotros los carabineros sufrimos muchas bajas, nos mataron mucha gente. Por consecuencia, esto los obligaría a aceptar que el calificativo recurrente de asesinos, en realidad, se lo merecen quienes armaron a jóvenes inexpertos para enfrentarse al ejército institucional y no los miembros de este, que por obligación profesional debieron reprimir a un ejército irregular. Claro, guerra irregular
ejército irregular. Todo irregular. Y los asesinos son los otros, digamos, Claro. que le proveían de armas a Bueno, gente que eso. no tenía experiencia. Entonces yo creo que aquí nuevamente hay dos bandos que tienen distintas percepciones de los significados de las palabras. Claramente. Si bien, y hay que reconocerlo, y eso no tiene que ver con un pensamiento político ni una ideología personal, sino que tiene que ver finalmente con lo que uno tiene que intentar hacer, acercarse lo más posible a la historia, ¿no es verdad? Si bien durante el gobierno de la Unidad Popular hubo claramente violaciones a los derechos humanos, hubo apropiaciones indebidas de tierra, donde existían estos grupos paramilitares como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR, eso hay que decirlo y hay que reconocerlo. Sin embargo, nada de eso justifica lo otro y simplemente estoy tratando de ponerlo en contexto. Cuando se habla del concepto de guerra irregular, perfectamente bien, también uno puede mirarlo del otro punto de vista. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque efectivamente los grupos paramilitares de la época eran MIR, efectivamente, y habían armas que se habían importado de manera ilegal durante el gobierno de Lupe, armas desde Cuba. ¿Para qué eran esas armas? Bueno, la máquina comunicacional de la dictadura decía que esas armas iban a ser utilizadas en el denominado Plan Z, que no era otra cosa que durante la parada militar de septiembre del año 1972, bueno, en ese momento lo que se iba a intentar hacer era que se iba a atacar a los militares y de alguna manera se iba a generar una guerra civil. Bueno, la historia ha establecido que primero muchas de las armas que llegaron no estaban en buen estado, segundo no existía el contingente necesario para eventualmente utilizar esas armas y finalmente se estableció que esas armas finalmente eran para de alguna manera hacer frente a los militares porque el golpe ya hacía mucho rato, o sea, desde antes que Allende asumiera existía la idea en muchos sectores militares y civiles que había que votar el régimen y había que votarlo por la vía militar, claro, por la vía violenta. Y lo otro, para terminar, la guerra irregular, pero la guerra irregular fue a través de las fuerzas de seguridad del Estado, que amparados en la legalidad del Estado, existió policía militar en Chile, donde no solamente se persiguió a opositores al régimen, sino que además se detuvo ilegalmente, se torturó y se asesinó a destajo. Entonces, lo de irregular, yo no lo pondría para el lado de allá, yo lo pondría para el lado del Estado. Sí. Mariela quería estar No, yo, bueno, soy argentina, lo vivo desde otra manera, lo conocí a través de la historia, digamos, pero estaba haciendo un poco de análisis, digamos, del video, que sí estamos conversando respecto a eso, cómo psicológicamente, por ejemplo, observo mucho, yo como soy actriz, ¿no? Y veo como ponen un viejito, que es como un abuelito, que le está contando a su nieto la historia de cómo fue, como, no sé, tan cálido, y lo cuenta con, ¿me entendés? Con ejemplos tan... Y no sé, cómo manipulan psicológicamente a través de este video, me parece. Ahora, a mí me parece que particularmente esa pieza audiovisual del documental es pésima. Horrible. O sea, yo creo que es de esas recreaciones de Patio Plum, ¿me entendí? Del perro lenteja, como niñitos. Una cosa, pero o sea, que no tiene ninguna relación a los métodos audiovisuales de hoy en día, digamos, una cosa, pero menospreciando la inteligencia de muchísima gente además, que ha vivido y ha pasado situaciones que conoce la realidad, pero ¿sabes lo que pasa? Y con lo que dice la Mariela y uniendo a lo que decís tú, Gonzalo, tiene que ver con esto que te cuenten una historia, porque claro, algunos conocen un poco más, otros un poco menos, pero uno ya a los 15 años ya tenía una noción de lo que pasó, si te interesa la historia o si querés saber lo que pasó con Pinochet, que claramente fue una etapa importante y que marcó a Chile. Entonces tú decís, hacen esta recreación como contando que fue algo así súper soft, claro, algo súper liviano, como sin mayores, y o sea, fue un periodo de mucho dolor para muchos chilenos, fue un periodo súper violento en la historia de Chile y que nos ha marcado, que nosotros, o sea, nos conocen claramente en todos lados, Pinochet es el nombre que al tiro de Chile. O sea, somos muy conocidos en todo el mundo gracias a Pinochet, negativamente, es conocido lógicamente. Afuera. Entonces tú decís, ¿cómo tú tratas de recrear una historia, por muy fanático que tú seas de Pinochet y de lo que él haya hecho, que tú estés de acuerdo con todo esto que sucedió? Así todo me parece que tiene que haber un poco de objetividad a la hora de hacer... A la hora de relatar los hechos. Claro, a la hora de relatar los hechos y a la hora de contar la historia como se la contáis a tu hijo. Perdona, siempre un control del miedo. Porque acuérdate cuántas veces Pinochet, hasta muy cerca del plebiscito del 88, ha hablado, estamos en guerra con el marxismo. Sí. Perdón, pero hay que decirlo. Y tal cual como lo decía el documental, y eso sí es efectivo.
ya la noche del 11 de septiembre de 1973, más allá de algunos enfrentamientos por aquí y por allá, ¿no es verdad?, de algunos amotinamientos o algunos enfrentamientos, pero muy pequeños, la verdad es que quienes tenían las armas, es decir, los militares golpistas, controlaron el país. Sí. Por lo tanto, eso de la guerra con el marxismo era de alguna manera una justificación. Era la propaganda norteamericana que venía para controlar toda Latinoamérica. Y que tiene que ver con el tema de la ley patriota, lo que pasó el 11 de septiembre del 2001. Estados Unidos, a través del miedo, controlaba a la gente y de alguna manera la población justificaba este ataque permanente a los supuestos terroristas, ¿no es verdad?, que intentaban desestabilizar el régimen. Perdona, yo siempre he tratado de entender porque esto en definitiva es cuando se gatilla el arma y se dispara la bala. Tiene que ver con el golpe militar. Pero, ¿por qué se llega a esto de cierta manera? Sin ir más lejos y a lo mejor desmiénteme un poco, Salvador Allende, antes de ser electo, se había postulado anteriormente y no había salido. Exactamente. Y era la cuarta vez. Y la vez que sale reelecto, los personajes que en definitiva hoy día quieren controlar las votaciones, los binominales, cómo poder llegar y entablar un personaje, fueron los que se descuidaron a última hora. Y como ya no había salido 3 veces, dije, no, este gallo no va a salir. Así que no llamaron a sus convocantes, a la gente que compone sus partidos, y muchos de ellos, las votaciones, y si no me equivoco, fueron mucho menores con respecto a los otros candidatos que habían paralelamente a él, y por eso él sale. O sea, aquí hay una responsabilidad detrás, que es siempre la mirada y el fin económico que tienen un grupo pequeño de personas que fueron los irresponsables del momento, que no tomaron las precauciones del caso. Claro, posterior, no fue la gracia de Allende llegar a ser gobierno. Exacto, sí, también hay una irresponsabilidad de personajes que hasta el día de hoy siguen controlando la situación. Entonces, ¿a quién tuvieron? ¿Cómo golpeamos para sacar a este señor que lamentablemente por democracia llegó al poder? Ahí está el ejercicio. Bueno, hay que hacerse responsable, hay que hacerse cargo. Hay un momento clave en la historia del gobierno de Pinochet, o la dictadura de Pinochet, o el régimen, como quieran llamarlo, que fue el atentado en Cuesta Creerlo, como dicen algunos. Vean, por favor, ahí vamos a ver lo que era Cuesta Creerlo en el Cajón del Maipo. Este estado de guerra irregular solo fue evidente para la ciudadanía a través de algunos hitos que trascendieron hacia la opinión pública, como los secuestros y asesinatos de relevantes personajes del quehacer nacional. El propio atentado al general Pinochet no le quepa la menor duda que fue preparado por oficiales de Estado Mayor cubanos. Este vil atentado costó la vida a 5 integrantes de la escolta presidencial y dejó inválidos a otros 12. Sin embargo, una vez más, la divina providencia, junto al coraje y la rápida reacción de los escoltas, no permitieron que se concretara el magnicidio. Y el presidente Augusto Pinochet y su nieto de 11 años, Rodrigo García, que le acompañaba en esa oportunidad, resultaron ilesos. Al hacerse público este cruel atentado en contra del primer mandatario de la República, la ciudad de Santiago se volcó a las calles en una marcha que congregó sobre 700.000 personas que desfilaron durante 8 horas frente a su presidente. Oye, hay este dato denominada Operación Siglo XX, se llamó el atentado a Pinochet. 700.000 personas en las calles. Yo creo que ese dato está un poquito inflado, no lo sé. Tengo la sensación. Y segundo, sobre Cuesta Creerlo, hay 2 versiones. Una, le pusieron Cuesta Creerlo porque era un chiste de la época de que costaba creer que no haya funcionado el atentado. Y otro de Cuesta Creerlo de que efectivamente el atentado no hubiese sido un autoatentado. Claro. En esa época, estamos hablando del año 1986, ya llevábamos 3 años de protestas. Ya a esa altura, y para ser también riguroso, existía el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que no era otra cosa que el brazo armado del Partido Comunista y que claramente había entrado frontalmente a la dictadura y de alguna manera estaba intentando validar actos de connotación terrorista. Cortes de luz, cadenazos, atentados a los bancos, una serie de situaciones que buscaban, que no era otra cosa que desestabilizar el régimen. Por cierto, quienes estaban en esa línea decían, todo es válido para votar a la dictadura. Quienes estaban en la otra línea señalaban cómo que no habían terroristas, cómo que no querían desestabilizar el régimen y, por cierto, apuntaban al frente. El tema es que durante el atentado al general Pinochet muchos decían, perdón, pero esto es un autogolpe. Claro. Lo que se buscaba era, obviamente, no matar al general Pinochet, no matarlo, pero generar esa efervescencia nacionalista de decir, ¿se dieron cuenta? Estos asesinos financiados por los cubanos querían matar a nuestro general. Tal cual. Bueno,
ni lo uno ni lo otro, sino que todo lo contrario, como diría alguien por ahí. Efectivamente, el atentado del general Pinochet existió. El objetivo era asesinar al general Augusto Pinochet, generar una desestabilización, pero en ningún momento, y eso está en los libros y están las entrevistas posteriores de los líderes del frente, lo vamos a ver más adelante, ellos nunca pensaron gobernar el país, ni mucho menos, sino que simplemente sacar a quien estaba en la cabeza del régimen militar. No, porque ustedes comprenderán, insisto, vamos al contexto. Estábamos en un régimen militar donde el control de las armas la tenía absolutamente el Estado chileno. Por eso acá lo que se buscaba solo era matar a la cabeza, ¿no es verdad? Pero lo que venía después, que Dios te pide confesado, tanto así que todos los que participaron, tanto en la parte operativa como en la parte de logística y de inteligencia de la Operación Siglo XX, todos tenían sus pasaportes listos y todos tenían coordinados para apretar e irse de Chile. No querían tomarse el país. No tenían cómo tampoco. Ni dirigirlo tampoco. No tenían cómo. Pregunta, Felipe, pero en relación, digamos, al video, lo que nos está mostrando, me estás insinuando que muchas de estas cosas están como súper infladas, o sea, que hay mucha mentira de por medio. Yo encuentro, por ejemplo... No, lo que pasa es que en su momento se cuestionó el tema por la oposición al régimen, y por cierto el régimen aprovechó de inflar esto, y lo vamos a ver un ratito más, lo infló tanto que no solamente salió gente a la calle a decir que bueno que el general Pinochet está vivo, sino que se tomaron otro tipo de medidas que en un régimen democrático eso no puede ocurrir, y que solo puede ocurrir en dictadura. Claro. O sea, sin ir más lejos, yo también pienso en una comparación. A nivel ciudadano de lo que nosotros vivíamos en esa época, a lo de diferencia de lo que vivieron ustedes con Galtieri y ese tipo de personajes, el empoderamiento, qué sé yo, instrumental de cómo se había formado el personaje argentino tenía un poco más de conciencia social de la que nosotros podíamos llegar a tener, no por no querer tenerla, sino por la información que se entregaba en la época. Entonces, para mucha gente, la estabilidad que dio el golpe militar, efectivamente, con todo lo que estaba pasando en una época, en una unidad popular, donde yo puedo, y comparto eso, donde si tú te has sacado la cresta toda la vida, y ahí, ¿cómo se llama? Y hay trabajado de una manera honesta. Que venga alguien y te expropie todas las cuestiones y le diga, y eso le pasa al padrastro que tiene hoy día mi madre. O sea, un día él está en su casa, tenía una casa arrendada. Y el personaje dice, ¿sabe qué más? Esta casa un día le dice, esta casa ya no es suya. Pero ¿cómo si esta casa es mía? Entonces, esa acción que nosotros teníamos, o los conceptos que manejaron los dos bandos, tanto la gente que era partidaria de Allende y la gente que después se hizo partidaria de Pinochet, tenía que ver con la estabilidad que tú le das solamente a su comodidad en particular. Pero hacer una colectividad social nunca existió. Bueno, nunca. Después del atentado a Pinochet, donde veíamos que murieron 5 escoltas y 12 quedaron inválidos, vino inmediatamente la orden del entonces jefe operativo de la Central Nacional de Información en la CNI, Álvaro Corbalán Castilla, 2 por 1. Por cada escolta muerto, 2 dirigentes visibles, que habían bien pocos en esa época, porque en general estaban todos clandestinos, o personas que de alguna manera eran opositores y que buscaban desestabilizar el régimen. ¿No es verdad? ¿Que había que matarlo? Había que matarlo. Claro. Y está el caso terrible de Pepe Carrasco, dirigente del Colegio de Periodistas, que lo surcieron a balazo, y eso está establecido. Y está el caso, por cierto, del entonces dirigente de la Alianza Democrática, que fue posteriormente presidente de la República, Ricardo Lagos, que lo van a buscar a su casa funcionarios de la Policía de Investigaciones. Y gracias a que lo agarran funcionarios de la Policía de Investigaciones, bueno, se le adelantaron a funcionarios de la CNI, que iban a buscarlo, a detenerlo y a matarlo. Bueno, los de investigaciones lo sacaron de su casa, lo interrogaron y finalmente, y él lo reconoce, gracias a investigaciones, finalmente él siguió vivo. Porque si no, hubiese sido asesinado como Pepe Carrasco u otros que, por el solo hecho de ser opositores al régimen, sin tener ninguna prueba fehaciente que hayan tenido participación ni material ni intelectual en la Operación Siglo XX, finalmente pasó lo que pasó. Y que dicho sea de paso, no lo lograron solo por la inoperancia de las personas que lanzaron los rockets al automóvil de Pinochet. Claro. Tampoco fue por la divina providencia, no. Fue por la inoperancia militar del frente, y eso también está establecido. Llega la democracia, 1998, ya empieza a llegar la democracia, Patricio Aylwin, presidente de la democracia, gobernaré en la medida de lo posible, gran frase del presidente en esa época, justicia en la medida de lo posible, y se empieza a aplicar la ley de amnistía. Miren esta parte del documental.
tal como estaba establecido en la Constitución Política de la República, aprobada por los chilenos en 1980. El gobierno del presidente Pinochet llamó a un plebiscito en 1988 para conocer la voluntad ciudadana respecto a la continuidad del régimen o al traspaso del poder a la clase política. Una alianza circunstancial e instrumental de las fuerzas políticas adversarias, unidas a una campaña publicitaria nacional e internacional sin precedentes, inclinó la balanza hacia la entrega del país a los políticos. Patricio Aylwin, su primer presidente, confirmó la institucionalidad vigente del gobierno militar al realizar solo algunos cambios superficiales, aunque prometió una transición negociada, justa y prudente. A poco andar, creó la Comisión Rettig, su pretexto de primero conocer la verdad antes de establecer la reconciliación. Porque en Chile no somos todos iguales. Aquí la ley, y sobre todo la ley penal, se aplica para un lado y no para el otro. La ley de amnistía, que es una ley vigente en Chile, se aplicó a más de 1.400 personas. Ahí salieron la gran mayoría terroristas, delincuentes, y cuando se trató de aplicar a militares y carabineros, el Poder Judicial negó esta condición y no la aplica. Ahí estamos. Hay harto que hablar ahí. Otro dato ahí, 1.400 terroristas salieron libres. Sí, ahí hay que decir hartas cosas. Lo primero, la legitimidad que uno finalmente le puede dar a la Constitución de 1980 respecto a la votación. De hecho, hace un par de semanas, a través de testimonios de este mozo que trabajó para la DINA, ¿no es verdad?, se estableció que efectivamente muchos militares de la época votaron más de una vez. Por lo tanto, siempre se dijo también que la consulta del 78, que buscaba la Constitución del 80, y la Constitución del 80, que establecía, digamos, toda la institucionalidad, entre otros, que hubiese, tal cual como se decía ahí, un plebiscito del año 88 para establecer quién seguía y si seguía Pinochet o no seguía Pinochet. Bueno, es ilegítimo cuando empiezan a aparecer este tipo de cosas. Por lo tanto, el que la ciudadanía mayoritariamente haya dicho sí a la ley de amnistía es bastante cuestionable, porque es una mayoría media trucha, ¿no es verdad? Lo segundo tiene que ver con que, bueno, los espacios que se abrieron respecto a lo que pasó con las personas que de alguna manera sufrieron el rigor de la dictadura, acá se abren varias ventanas. Lo primero, se habla de un poder judicial que durante el régimen militar miró para el lado. Los recursos de amparo que se presentaron en los primeros años de la dictadura de todas las personas que no estaban en sus casas y que habían desaparecido, y que existían los testimonios de los familiares que habían entrado a la casa, autos sin patente, que se habían llevado a sus padres, se amontonaban y se amontonaban. Era lo mismo. Y el Poder Judicial miraba para otro lado. En su momento, el entonces presidente de la Corte Suprema de alguna manera lo justificó. Entonces, llama la atención que la justicia tú la vas mirando, depende del punto de vista que a ti te convenga, sí, claro, ¿no es verdad? Sí, claro. Y cuando aparece, por ejemplo, el juez Juan Guzmán, y que dice, perdón, pero si el cuerpo no está, yo tengo todo el derecho a investigar. Porque una cosa es amnistiar el delito y otra cosa es no poder investigar el hecho. Claro. Son cosas absolutas y radicalmente distintas, ¿no es verdad? Entonces, muchas personas dicen, bueno, pero si esta persona arrancó, se habló mucho, este tipo se autoexilió. No es que esté desaparecido, no, este tipo se fue con la polola y se arrancó a Cuba, no, este otro se arrancó con la amante y se fue a Argentina. Las pelotas. No se fue ni a Cuba, ni le arrancó a Argentina, ni se autoexilió en Suecia. Esa persona fue asesinada y los cuerpos no están. Y cuando aparece, por ejemplo, ciertas situaciones complejas donde empiezan a acumularse los recursos de amparo y ya a través de lo que pasó en los hornos de Lonquén en el año 78, bueno, y está establecido la operación Mover Televisores, que no era otra cosa que, oye, compadre, ¿sabes dónde enterraste a las personas? ¿Sabes dónde ilegalmente sepultaste a las personas que detuviste? Sí. Bueno, hay que remover eso porque lo más probable es que esos lugares sean identificados y finalmente esas personas aparezcan identificadas. Entonces, acá el tema de la ley de amnistía, mucha gente hace gárgaras con el tema de la ley de amnistía, pero también hay que reconocer el dolor de las personas que, perdón, pero ¿por qué yo tengo que aceptar una ley de amnistía respecto para un lado nomás? Porque para el otro lado fueron detenidos. Los frentistas que participaron, por ejemplo, en la operación Siglo XX fueron detenidos. Algunos se escaparon,
Otros fueron beneficiados con algunos beneficios carcelarios, eso es cierto. Pero hay que hablarlo en el contexto. Acá uno no puede solo hablar de una cosa, hay que hablar de todo lo que significó esa situación un tanto compleja, con Elwin gobernando con Pinochet como comandante en jefe del ejército y donde los enclaves autoritarios siguieron. O sea, entró Elwin y no se acabó el autoritarismo en Chile. Y sobre el contexto, acá hay algo realmente maravilloso del documental. No sé si alguien quiere decir algo, pero hay algo que de verdad yo no lo tenía en mi memoria. Uno es la detención de Pinochet en Londres, para otro un secuestro en el documental, pero acá hay una imagen que de verdad... Yo creo que aquí tiene que haber estado Pancho Malo detrás de esto. Miren, por favor, que esto sí que es de antología, ¿no? De verdad, una cosa, pero de verdad, por favor, estamos revisando imágenes polémicas del documental de Pinochet, miren. Siendo un senador de la República y encontrándose de viaje por Europa, el general Pinochet fue detenido en Inglaterra e interrogado por sus tribunales. Él acudió allá con el fin de someterse a una operación quirúrgica, que fue muy exitosa. O sea, si no hubiera sido por este episodio desatado por el juez socialista, digo juez socialista porque había sido diputado socialista, Baltasar Garzón, y un íntimo colaborador de Salvador Allende, como fue Joan Garcés, que promovió esta acción, de concierto con Garzón. Entonces, ellos dos urdieron esto y enviaron un oficio al gobierno socialista inglés. Los laboristas gobernaban en Inglaterra en ese momento. Entonces fue una alianza política que en el fondo se tradujo en el secuestro del general Pinochet. La noticia de su detención provocó gran revuelo mundial. Los medios de comunicación marxistas y socialdemócratas connotaron el hecho como un triunfo de la democracia. Por un problema de principios, no podemos permitir que hoy día un juez español, mañana un juez de Mozambique o de cualquier otra parte del mundo, se arroje una jurisdicción que no le corresponde. Dentro de los sentimientos de apoyo que provocó en nuestro país el secuestro del general Pinochet en Londres, fue el que unió por esos días a las barras bravas del fútbol profesional. La Garra Blanca de Colo-Colo y los de abajo de la Universidad de Chile, los que jugaron un partido amistoso de baby fútbol pidiendo la libertad, y en el acto de conmemoración del 11 de septiembre que se realizó ese año, se dieron un fraternal abrazo. Quiero decir que no lo tenía en mi registro esa Quiero decir que es una de las imágenes ¡qué fuerte! más bizarras. No sabría cómo describir ese episodio donde las barras bravas se unen en apoyo para que nos devuelvan al general en esa época, pero, en retiro, ex general. No lo digo como hincha la U, porque no es así. Lo digo porque está así en los libros, digamos, está en la historia. Si hubo un grupo con el hijo de Pinochet, perdón. Sí, claro. Con el hijo de Pinochet. Con Augusto y está Jacqueline Pinochet en también. el escenario. Yo no sé si podemos ver esa imagen. Está Jacqueline Pinochet y Augusto. Por favor, porque de verdad es de antología. Ahí yo no sé qué eran los representantes de la barra en esa época, pero así como casi pasándole el trofeo o pasos, así como... Es rarísimo, ¿eh? A fines de la década del 80 hubo un separamiento en la barra de la Universidad de Chile, la barra oficial que manejaba el Mono Martínez. Y los que eran disidentes se pusieron en la parte de abajo del codo sur del Estadio Nacional, para que más o menos me entiendan. Y ahí nacieron los de abajo. Y tal vez de las cosas más notables de ese grupo es que no solo apoyaban incondicionalmente al equipo, sino que además eran, claro, ahí se ve Jacqueline Pinochet al extremo izquierdo y Augusto Pinochet al extremo derecho. Augusto Pinochet, por cierto. Bueno, de las cosas que se caracterizaba la barra de los de abajo era justamente su oposición a la dictadura. ¿No es verdad? Ahora, tú me podrás decir, claro, eso es los de la U, porque los de Colo-Colo, acuérdense que Pinochet fue presidente honorario, Pancho Malo fue a estudiar afuera gracias a plata que lo financió la Fundación Pinochet, pero a lo mejor no estamos desviando del tema, pero acá claramente otra vez hubo un manejo. Ahí hay varias imprecisiones. El general Pinochet, bueno, algunos dicen que tenía la inmunidad, pero el juez Garzón fue más vivo. Y fue vivo no solo, y acá a mí me cuesta creer todas estas cosas de maquinaciones políticas. Simplemente Pinochet estaba siendo cuestionado por crímenes de lesa humanidad. Sí, claro. El general Pinochet sabía el riesgo que corría. Al estar en el extranjero. Y muchos de sus asesores no creyeron, o más bien pensaron que no le iba a pasar absolutamente nada. Y otra vez...
el entonces senador de Renovación Nacional, actual presidente de la República, Sebastián Piñera, otra vez, fíjense, pasaron cuántos años y mantiene más o menos el mismo argumento. ¿Qué? ¿Vamos a permitir que un juez de Mozambique después? Y él hace 2 semanas dijo que sobre Pinochet se hablaba solo en Chile. Pero qué aberración más grande. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Por algo el general Pinochet quedó detenido. Nunca fue secuestrado. No. Él fue detenido por crímenes de lesa humanidad. Y si es que él no pudo pagar ni pudo ir a juicio, después sí, a pesar de que zafó con el tema de la demencia senil, subcortical izquierda, y cuando le preguntaron, ¿es verdad lo que dice el general Contreras? No me acuerdo, no dijo ni sí ni no, dijo no me acuerdo, zafando, bueno, pero antes de eso, cuando cae detenido en Londres, muchos se sorprendieron y dijeron, ¿pero por qué vienen estos tipos? Bueno, vinieron estos tipos y lo enjuiciaron por la inoperancia de la justicia chilena, justamente que es lo que estábamos hablando antes. ¿No es verdad? Entonces, acá otra vez se generó esta efervescencia nacionalista, Gonzalo. Claro, yo me acuerdo las protestas que hubo. El actual alcalde de Providencia, Cristian Lavé, no retiraba la basura de la Embajada de Inglaterra. Habían protestas todos los días, había quemas de bandera. Bueno, eso era... Perdón, Mariela, que diga, por favor. No, que bueno, estoy viendo... Yo entiendo que estamos tocando un tema súper sensible para esta nación y que... Temas que dividen. No, y que hay temas que, claro, son ideologías que los dividen, pero no sé, tremendamente. Yo he presenciado conversaciones de gente que se quieren y se terminan matando cuando empiezan a hablar de eso. Te quiero decir que cada vez menos ya. Pero me parece que también tenemos que pensar que, bueno, que si bien es cierto, muchos no podemos compartir con este video, pero es parte de la libertad de expresión de mucha gente, ¿no? Claro. Algo bueno o algo bien habrá hecho también, a pesar de todo, esta persona. Que para mí es un hijo de puta, perdón la palabra. No, nosotros somos un programa democrático y tenemos la capacidad de hablar todos los temas e instalar los temas. Vamos, esas eran las imágenes, parte de las imágenes del documental polémico de Pinochet, y quizás más adelante vamos a develar si cuando tuvimos Miss Universo en Chile estuvo Pinochet detrás. ¡Oh, el 87! Oye, ¿y vamos a hablar alguna vez de Augusto Pinochet Iriart? Que hay que hablar tanto, Agustito. Oye, me gustó ¿Le gustó, no? Está bueno. Ya, pues, vamos con la tutorial entonces, Maquita, Juanjo. Oye, usted lo está esperando a la vuelta de comerciales y después de Así Somos y viene Expediente S junto a Juan Andrés Alfate. Cartelera para hoy. Tenemos colección privada, verano de Kiku Hino, un niño que viaja en búsqueda de su madre y es acompañado por un curioso personaje que lo ayuda en su búsqueda, descubriendo las bellezas de la vida, siguiendo a Rachel Weisz. Recordamos su historia como actriz en el cine y te mostramos la evolución de las mejores escenas de sus películas. La momia, Constantine, Enemigo, el acecho. Y por último, Salfaterama, The Woman, una mujer salvaje es capturada por un hombre cuyo propósito es domesticarla y civilizarla con violencia. Todo esto a la vuelta de comerciales. Después de Así Somos junto a Juan Andrés Alfate en Expedientes. Vamos y volvemos. Qué buena se está, en serio.